Se pueda grabar. Listo, entonces empezamos a grabar. Listo, muchachos. Entonces nosotros en nuestra materia hemos estudiado la capa 3. En la capa 3 aprendimos que hay un protocolo muy importante, que es el protocolo IP, que significa protocolo de Internet. Este protocolo se encarga de llevar la información, pero quien le dice por dónde se debe ir son los protocolos de enrutamiento. Estudiamos unos protocolos de enrutamiento como el RIP, que era un vector distancia. Vimos el RIP versión 2 y también vimos que se podía usar enrutamiento estático. El enrutamiento estático se hace cuando las redes no cambian, van a ser fijas o cambian muy poco. En general siempre usamos enrutamiento dinámico y hacemos subnetting mediante BLSM. Siempre tenemos que usar BLSM, siempre, siempre. Acuérdense eso allá afuera, en una entrevista, en cualquier escenario. Olvídense de FLSM. Siempre utilicen BLSM. Bueno, muy bien. Sabemos que esas direcciones tienen 32 bits. Sabemos que existe un protocolo que es IP versión 6 que viene a solucionar todos los problemas de IP versión 4. ¿Cuál es el problema principal de IP versión 4? Que las direcciones es un número finito. Al ser un número finito ya se agotaron. Muy bien. Después de eso también vimos el protocolo de capa 4, los dos protocolos de capa 4 que son el protocolo TCP, el cual es un protocolo orientado a conexión, y el protocolo UDP, el cual es un protocolo no orientado a conexión. TCP es el protocolo más importante y para empezar a enviar información, como es orientado a conexión, tenía que establecer una sesión. Eso se establecía mediante el three-way handshake. Y para finalizarlo, terminaba la información mediante un intercambio de 3 vías. Sin embargo, también estudiamos que se podía terminar las sesiones de manera intempestiva, habilitando ciertas ventanas, ¿cierto? Habíamos visto otros conceptos importantes como la ventana deslizante, como el ACK y como los números de secuencia. Entonces, ese es un resumen de las capas 2 y capa 3. Ahora seguimos, de la capa 3 y de la capa 4. Ahora nos vamos hacia la capa 2. En la capa 2 existen muchas tecnologías, muchas de las cuales ustedes van a exponer. Existen tecnologías como FDDI, como Token Ring, como Ethernet, como FRAN Relay, como ATM, etcétera, etcétera, etcétera. FRAN Relay, ATM, no sé, PDH, SDH, esta cantidad de tecnologías ustedes las van a exponer. Son tecnologías de redes WAN. ¿Qué es una red WAN? Es una red de área amplia. La diferencia es que generalmente maneja velocidades menores a las redes LAN. Las redes LAN, por ser o por cubrir distancias pequeñas, pueden manejar mayores velocidades. Yo me atrevería a decir que desde 1995 Ethernet llegó para ser la reina y señora, ama y señora de la reina y señora como tecnología a nivel de capa 2 para las redes LAN. Otra vez, la mejor tecnología para redes LAN es Ethernet. Ethernet es una maravilla. Bueno, desde 1995. Sin embargo, Ethernet no aparece en 1995, aparece en 1973. Entonces, la magia de Ethernet es que es una tecnología escalable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha sido capaz de adaptarse a pesar del avance de los protocolos, a pesar del avance de las velocidades, a pesar de las nuevas tecnologías, a pesar de los nuevos servicios. Ethernet sigue sigue adaptándose a las nuevas necesidades. Acuérdense, nació en 1973. Bueno, hoy por hoy hay una tecnología que es, digamos que no es que sea una competencia, sino un complemento, que es Wi-Fi. Wi-Fi también es una gran tecnología, ¿cierto? Y se utiliza en redes
redes LAN. Sin embargo, Ethernet la supera ¿en qué? En velocidad. Sin embargo, no es competencia la una de la otra, sino que son complementos, porque todo no puede ser Wi-Fi. Al final tendrá que llegar a una red fija. Generalmente esa red fija es una red Ethernet. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos que estudiar? La capa 2. ¿Pero cómo estudiamos la capa 2? La capa 2 la estudiamos estudiando tecnologías. ¿Yo qué les voy a explicar o qué les estoy contando? Les estoy contando espérenme, muchachos, ver la sala de espera. ¿Qué es que me están pidiendo aquí permiso para entrar? Listo. Entonces yo les voy a hablar de una tecnología, se me perdió el hilo, de una tecnología de capa 2, que es Ethernet para redes LAN. Y ustedes me van a explicar ATM, me van a explicar Plan Relay y me van a explicar algunas otras tecnologías que son para redes WAN. La red Wi-Fi escapa a la temática. ¿Por qué? Porque dentro del área de telecomunicaciones existe una materia dedicada especialmente a las redes inalámbricas. Ante tanto problema que había con las exposiciones y como ya lo solucionaron, no hay, digamos que se terminó el problema, pero si no lo hubieran solucionado, les iba a poner que me expusieran sobre la red Wi-Fi. Bueno, con esa introducción vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice, este capítulo examina las características y operaciones de Ethernet como cómo ha evolucionado desde una tecnología de comunicación de datos de medio compartido basado en contención a una tecnología de alto ancho de banda full duplex. Juan Pablo, ¿qué es contención? Juan Pablo. Josué, ¿qué es contención? Profe, no me acuerdo. Se fue a dormir. Josué, ¿qué es contención? Contención no es como permite o sea, que no pasen las cosas como... Mire, Daril, ¿qué es contención? Perdón, Josué, no es grosería, sino es por aprovechar el tiempo. Daril, ¿Daril no está? Daril. Bueno, listo, muchachos. Contención viene de la palabra contienda. Contienda es una pelea, ¿listo? Es pelea. Contienda, tuve una contienda, tuve una pelea. Entonces dice, Ethernet, ¿cómo ha evolucionado desde una tecnología de comunicación de datos de medio compartido, basado en contención, basado en pelea, para que no se les olvide, en pelea? ¿Por qué? Porque los medios son compartidos. ¿Listo? Al ser los medios compartidos, ¿quién accede? El que primero pega. El que primero pega, pega dos veces, ¿no? Entonces, ¿quién accede? El que primero envía los datos. Y si alguien más envía los datos, perdón, si alguien más intenta enviar los datos, no se puede. ¿Por qué? Pues porque el canal ya está ocupado. Pero si yo no me doy cuenta de que está ocupado y los envío, pues los envío. ¿Y qué pasa? Hay una colisión. Bueno, profe, una cosa, es que creo que sus audífonos están, no sé, se están desconectando a veces, entonces se le corta lo que está diciendo. Sí, es a él. Pensé que era mi internet, pero sí. No, 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 no soy internet. Se corta a veces y creo que son sus audífonos, profe. no tengo audífonos. Entonces el micrófono del computador. Bueno, listo. Voy a meter aquí el cable Ethernet a propósito. Y cualquier cosa vuelven y me interrumpen. Voy a tratar de que mejore, pero me interrumpen para yo tener cuidado. Listo, profe, qué pena con usted. No. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, acuérdense que yo estoy tratando de resumir porque el semestre ya no nos da para ver todo, ¿no? Entonces, estamos en Ethernet. Ethernet tiene dos subcapas, una que se llama LLC y otra que se llama MAC. Bueno, ¿qué nos dice de Ethernet? La tecnología LAN más ampliamente
usada. ¿Quién es la competente? Bueno, ¿quién es el complemento? Wi-Fi. Opera en la capa de enlace de datos y en la capa física. Esa pregunta la hago el 70% de las veces y la responden mal. Me dice, Ethernet opera en la capa de enlace de datos. No, la respuesta es en la capa de enlace de datos y en la capa física. Familias de tecnología de networking que son definidas en los estándares 802.2 y 802.3. La siguiente que me contestan mal. ¿Creen que Ethernet es sinónimo de 802.3? No, Ethernet es 802.3 y 802.2. Y lo que dice ahí, muchachos, es una familia de tecnologías, ¿vale? Soporta anchos de banda de 10 megabits por segundo, que fue como nació. Soporta 100 megabits por segundo, que tiene un nombre, esa se llama Fast Ethernet. Si ustedes están haciendo sus tesis o están escribiendo algo, o sea, en general uno le dice Ethernet a todo esto, pero si somos finos, si estamos manejando velocidades de 100 megabits por segundo, se llama Fast Ethernet, ¿cierto? Y de ahí para arriba ya sería Gigabit Ethernet. Entonces, mire que ahí nos dice que alcanza velocidades hasta 100 gigabits por segundo. 100 gigabits por segundo. Wi-Fi no alcanza esas velocidades. 100 gigabits por segundo. Bueno, 100 gigabits por segundo cuando hice estas diapositivas. Yo creo que esos datos están actualizados en esas velocidades hasta el 2016. O sea que hoy, según una lectura que hice hace como un año, ya están hablando de 400, de 200 gigabits por segundo y 400 gigabits por segundo. Bueno, eso se los dije y creo que algún estudiante le había dicho eso a Julio y Julio como que los había regañado, que de dónde habían sacado eso. Digamos que esos son estándares que no están para ser implementados en cualquier lugar, son estándares que están siendo implementados a nivel de centros de datos, con tecnología Ethernet y cables categoría, no sé, en 10, cables especiales alcanzan del orden de los 200 gigabits por segundo, 400 gigabits por segundo, bueno. Estándares Ethernet. Define protocolos de capa 2 y la tecnología de capa 1. Entonces tenemos dos subcapas, ¿no? De la capa de enlace de datos para operar, subcapas de control de enlace lógico y la MAC. Aquí la tienen, muchachos. Perdón. Aquí la tienen. ¿Por qué? Porque siempre nos referimos a la torre OSI, ¿cierto? A ver, Josué, ahora sí, pues esta es la tuya. ¿Qué es la torre OSI, Josué? Si no sabemos qué es la torre OSI, no pasamos telemática 1, ¿vale, muchachos? Josué. ¿No estás, Josué? Bueno, soltemos a Josué. Andrés que está conmigo en el laboratorio. Señor, ¿Qué es la torre OSI? es una torre que se inventó la ISO para estandarizar los protocolos de comunicaciones entre diferentes productores de tecnologías. Más o menos, ¿no? Démosle el beneficio de que, sí, digamos que sí tiene la idea. Bueno, exacto. Entonces comparamos siempre cualquier cosa en telecomunicaciones contra la torre OSI. Dentro de la torre OSI, miren que Ethernet está en la capa de enlace y en la capa de Karen Gordillo. ¿Quién es Karen Gordillo? Perdón. Está en la capa de enlace de datos y en la capa física. Bueno. Y los estándares son el 802.2 y el 802.3. Alguien escribió algo. Chat dice. Corona. Diego Alejandro, ¿qué nos crees con Corona? Su estornudo, profe, supongo que se referirá a eso. No entiendo el chiste. Bueno.
Ah, ya, coronavirus, ¿no? Bien, ya lo entendí. Listo, entonces vamos, seguimos aquí. ¿De qué se encarga LLC y MAC? Menos mal estamos a distancia, ¿no? LLC maneja las comunicaciones entre las capas superiores e inferiores, toma los datos del protocolo de capa de red y agrega información de control para ayudar a entregar el paquete al destino. ¿Entendieron? Bien. Es que esta vaina no quiere funcionar bien chévere. Listo. Alguien sale y entra Jenny Gordillo. Listo. Muy bien. Si no entendieron, yo les cuento qué es el LLC. Bueno, entonces tenemos que la capa Ethernet tiene dos subcapas. La capa superior se llama LLC. Control de enlace lógico se llama. Esta capa se maneja mediante software. Es la que permite coger lo que viene de la capa 3 y lo que dice aquí, coger lo que viene, toma los datos del protocolo de capa de red, capa 3, y agrega cierta información para que se pueda entregar el paquete al destino. En este caso, para que se pueda entregar a los medios, ¿listo? Otra vez, ¿qué es el LLC? Es la capa intermedia, es la que logra separar el hardware del software, ¿vale? Esta capa es una genialidad. Si esta capa no existiera, Ethernet no tendría éxito. ¿Por qué? Porque el protocolo IP, que es de capa 3, a la hora de pasar a capa 2, tendría que decir, voy a irme por FRAN Relay. Entonces tengo que hacer esto. No, ahora me voy a ir por PPP. Entonces tengo que hacer esto. No, me voy a ir por HDLC. Entonces tengo que hacer esto. Me voy a ir por ATM. Entonces formatéese de esta manera. Bueno, entonces LLC es la que evita eso. Es como el traductor entre esa capa 3 y el hardware. Bueno, entonces esto es independiente del hardware, es independiente del hardware, ¿vale? Dicho de una manera más práctica y más aterrizada, ¿saben cuál es el LLC de sus equipos? El LLC de sus computadores en los que me están escuchando ahorita en este momento es el driver que maneja la tarjeta de red. Bueno, el driver, ustedes tienen un computador ahí que accede por Wi-Fi o que accede por cable Ethernet. Bueno, para que esa tarjeta de red funcione, tiene que haber un software que permita que funcione. Ese software lo llamamos driver. Ese driver de esa tarjeta de red es el LLC. Y ese, si se les daña, si está corrupto, ustedes vuelven y lo descargan. Y listo. Bueno. Ese es el LLC. La MAC constituye la subcapa inferior de la capa de enlace de datos, implementada por hardware, porque ahí sí tenemos una tarjeta de red. Típicamente es la tarjeta de red del computador. Dos responsabilidades principales. ¿De qué se encarga la MAC? De encapsular y de hacer el control de acceso al medio. Bueno, control de acceso al medio. Entonces, esto es para que entiendan. Miren, lo que quiere decir esto, permítanme un segundo. Lo que quiere decir esto es que Ethernet cubre la capa de enlace de datos y la capa física. Esto lo que quiere decir es que la subcapa LLC está manejada por el estándar 802.2, que ya dijimos de manera práctica que es el driver de la tarjeta de red, que la capa MAC es la tarjeta en sí. Eso es lo que quiere decir. Bueno, y existen diferentes tecnologías Ethernet. ¿Por qué? Porque esto fue inventado en 1973. Entonces, cada una de estas, 802.13, 3U, 3Z, estas se les va colocando aquí algo. ¿Por qué? Porque va aumentando la
velocidad. Esa es la magia, que va aumentando la velocidad. Bueno, no sé qué pasó. Que en 10 minutos se acaba esto ya, muchachos, dice. Empezamos tarde. Listo. Entonces aquí están las tareas de la subcapa MAC. Las tareas son encapsular y controlar el acceso al medio. El controlar el acceso al medio creo que no les he dicho nada, pues es encargarse de poner los bits en el cable, en la fibra óptica, ¿cierto? De eso se encarga. ¿Y qué son esos bits? ¿Cómo coloca un hito ahí? Pues colocando voltaje, o colocando luz, o colocando no luz. No luz es un 0. Ausencia de luz es un 0, ¿cierto? Y luz es un 1. Eso. O los voltajes, ¿no? 5 voltios. En realidad no son 5 voltios. Eso lo define Ethernet. ¿Cuáles son los voltajes, no? Entonces, ¿qué hace? Encapsular los datos. ¿Qué es lo que hace esta parte? Delimitación de las tramas, direccionamiento y detección de errores. Ojo, pues, la subcapa MAC se encarga de esas tres, bueno, se encarga de dos funciones grandes, encapsulación y control. Dentro de la encapsulación está la delimitación de tramas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que coloca unos bits para yo saber dónde empieza una trama, dónde termina, y así yo sé dónde arranca otra trama, y así sé dónde arranca la siguiente trama. ¿Para qué? Pues para poder recibir de manera correcta la información. Direccionamiento, ¿para qué? Pues para saber de dónde vengo y para dónde voy, ¿no? Vengo de telemática 1 y voy para telemática 2. Detección de errores, para saber si la información que me llegó es la misma información que me enviaron. Control de acceso al medio, control de la ubicación y la remoción de tramas en los medios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es la que se encarga de colocar los bits en los medios de transmisión. Y cuando llega, se encarga de tomar esos bits del medio de transmisión y pasarlo a las siguientes capas de la torre OSI. Bien, muchachos. Aquí hay algunas tecnologías Ethernet antiguas. 10 base 5, esto utilizaba coaxial, esto hoy ya no se utiliza. Dice que son 500 metros, en realidad no son 500 metros, ¿no? Son un poco menos, sino que es para uno acordarse. 10 significa que es 10 megabits por segundo, base que es en banda base, y 5 que son 500 metros, ¿vale? 10 base 2 significa que son 10 megabits por segundo, base que es en banda base, y el 2 que es 200 metros, en realidad son 185. Después de esto, la primera de ellas era con un cable coaxial tipo N. ¿Qué significa eso? Que es que era un cable coaxial grueso. Al ser grueso, pues es menos flexible y ocupa más espacio. Generalmente los edificios traen un hueco, el cual se llama buitrón, por el cual yo lanzo el cableado, buitrón. Bueno, entonces hubo una evolución hacia un cable coaxial más delgado, hasta que llegó el maravilloso UTP, que es un cable más flexible y más delgado. Entonces se llama 10 base T. 10 que es 10 megabits por segundo, base que es en banda base, y T que es algo así como twister, trenzado en inglés. ¿Listo? Ahí vemos otras tecnologías. 100 base TX, ¿no? Que es 100 megabits por segundo en banda base. Ya les dije que esas de 100 megabits por segundo se llamaba Fast Ethernet. Bueno, después viene una de 1000, que sería 1 giga, también por un cable de cobre, luego otra por cable de cobre, y después empiezan a usar ya fibra, monomodo y multimodo. Esa es la capa 1 que no la hemos estudiado, muchachos. Perdón, no es coronavirus, mi amigo. O bueno, yo no sé. Aquí tenemos, es la forma predominante de Fast Ethernet, miren, 100 base TX. También tenemos 100 base X, que es utilizando fibra.
Esta que sería ya de 1 giga, 1000 base LX que sería 1 giga. Bueno, aquí hay varias utilizando fibra, ¿no? No me detengo mucho en eso, muchachos, porque es que la capa 1 no la hemos estudiado. Ah, miren aquí. Qué bien, sí lo anoté. Esto, como les digo, lo leí hace como un año. Miren este estándar, 802.3 BS, 400 gigabits por segundo, muchachos. 400 gigabits por segundo, eso es una bestialidad. Como les digo, eso necesita cables especiales. Como les digo, eso no es que en la Universidad del Quindío lo vamos a implementar. No, este tipo de cables se utiliza generalmente en data centers. Los data centers son granjas de servidores, son granjas de servidores. Por ejemplo, ¿quién tiene las granjas de servidores? Las granjas de servidores las tiene, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, Facebook, ¿cierto? Y ellos necesitan hacer backup de la información. El problema era cómo hacer esos backup de respaldo, ¿cierto? Bueno, backup de respaldo creo que es redundante, ¿no? Entonces necesitan pasar mucha información de servidores a otros o hacer copia en los servidores, ¿no? Para eso está esta Ethernet con estas velocidades tan enormes, porque mi servidor de respaldo en una granja de servidores lo tengo ahí al lado. Si mal no recuerdo, esto aceptaba cables hasta de 40 metros, que es corto, ¿no? Pero útil. Bueno, esta norma, si mal no recuerdo, era del 2018. Entonces, hoy por hoy seguramente ya está implementada. ¿Me devolví o qué pasó? Listo. ¿Qué era el encapsulamiento? El encapsulamiento, el ensamble de la trama antes de la transmisión y el desensamble en la recepción de una trama. La capa MAC agrega un encabezado y un tráiler. Ah, esto es muy importante, muchachos. Bueno, la PDU que no hemos nombrado, ¿no? La PDU de capa 2, perdón, se llama trama. La PDU de capa 3 se llama paquetes. La PDU de capa 4, ¿cómo se llama, Daril? ¿Cómo se llama, Juan Pablo? PDU de capa 4. Segmentos o datagramas. Exacto, segmentos o datagramas. Y en la capa 2 se llama trama. Entonces, lo que quiero resaltarles aquí es que aquí se agrega tanto un encabezado como un tráiler, es decir, como una cola, ¿no? Bueno, hasta las tramas, ¿no? Provee 3 funciones. Delimitación de trama. Muchachos, identifica un grupo de bits que componen una trama. Claro, sincronización entre los nodos, transmisor y receptor. Es el que le dice al otro, al receptor, alístate porque te voy a enviar información. Direccionamiento. Cada encabezado Ethernet agregado en la trama contiene la dirección física, la dirección MAC, que permite a una trama ser entregada a un nodo destino. Y una detección de errores. Cada trama Ethernet contiene un tráiler, una cola, con un chequeo de redundancia cíclica del contenido de la trama. ¿Te acordás, Juan Pablo, el CRC cuál es? Creo que es CRC de 32 bits. O Julián, de pronto si está por ahí, ¿se acuerdan el CRC? Es un código de redundancia cíclica de 32 bits. Bueno, gracias por su participación. No, profe, no me acuerdo. Vale. Control de acceso al medio. Es el responsable de colocar las tramas en el medio y la eliminación de las tramas desde el medio. Ya saben qué es eso, ¿no? Es ponerlas en los medios de transmisión y extraerlas de ahí. Se comunica directamente con el medio físico. Si múltiples dispositivos en un único medio intentan reenviar datos simultáneamente, los datos colisionarán, resultando en datos corruptos e inutilizables. Eso se los dije rato. Por eso se llama que es de contención, de contienda. Yo simplemente me adueño del medio si él está libre. Bueno, si otro cree que está libre e intenta transmitir, colisiona. Si se colisiona, se dañan los datos. ¿Cómo me doy cuenta yo que hay una colisión?
Porque seguramente la amplitud va a aumentar. Porque seguramente cuando yo hago el checksum no va a corresponder. Muchachos, no se preocupen si creen que esto está un poco en el aire.